¿Qué nos enseña la palabra de Dios en esta mañana sobre cómo hay pasión en aquellos hombres? Pasión por los perdidos. Y quiero remitirles al libro de Hechos, en el capítulo 13, del 1 al 12. Esta historia la vamos a leer todos y todas. Ahí en Hechos 13, del 1 al 5, dice: habían entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado por la doctrina del Señor. Que este relato nos enfoca, nos transmite hacia que vayamos al pasado, hace más de 2025 años. Dice que, ¿recuerdan ustedes lo que sucedió cuando los discípulos estaban juntos y que el Señor se iba? Les dio una tarea, una comisión. Les dijo, ¿qué les dijo en Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y vamos a ser, ¿qué? Testigos. ¿A dónde? En Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. O sea, esa es la misión. Jesús le dio esa misión. Ahora, en el discipulado de la mañana nos hablaba de que nosotros no vamos a convertir a nadie. Nuestra tarea es solo, ¿qué? Ser testigos. Y un testigo habla. Entonces, cuando ya nos remitimos al capítulo 13 que acabamos de leer, ahí nos relata que ya la iglesia estaba desarrollándose. Después de que Jesucristo lo habían crucificado, la iglesia iba desarrollándose. Y estaba la iglesia en Antioquía, era la ciudad, la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Roma, Alejandría, y la tercera era Antioquía. Y ahí estaba la iglesia, en esa urbe, estaba desarrollándose. Y el relato nos dice que habían ahí profetas y maestros.
Ahora, no confundamos la palabra. Profetas eran predicadores, personas que Dios los había llamado a predicar. Y habían en la iglesia maestros, los que administraban la palabra, el estudio de la palabra. Por eso es importante en la iglesia tener maestros, porque los maestros son los que se preparan en el estudio de la palabra y se dedican y oran para poder formar ese niño, ese joven, ese adulto que está escuchando la palabra. Habían maestros. Qué importante, ¿verdad? Desde el primer siglo la iglesia siempre estaba enfocada en formar. Y qué importante es hoy, a pesar de que tenemos tantas iglesias en nuestro país, pero no sé si todas enseñan o confunden más bien, porque el país, ustedes conocen los índices, cómo está nuestra nación, ¿verdad? Nuestra nación estamos en los últimos lugares de todo la corrupción, ¿qué más? Delincuencia, estamos en los asesinatos y estamos en todo. Entonces, si hay tantas iglesias, ¿por qué no cambia la nación? ¿Se han preguntado ustedes en algún momento eso? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Pero, bueno, ¿de qué se trata aquí? Que es importante lo que refleja el pasaje de Hechos, que habían maestros, personas que estaban sirviendo y administraban la palabra del Señor. ¿Y quiénes eran esas personas? Si ustedes ven ahí en el pasaje, habían 5 personajes que ilustra Lucas. ¿Cuáles eran? Todos dicen que eran de diferentes lugares. Estaba Saulo, que es conocido como Pablo de Tarso, y estaba Bernabé también. ¿Quiénes estaban más ahí? Simón, que era también un líder, y había uno, Manaén y Lucio. Manaén era interesante el relato que Lucas dice. Manaén se había criado con Herodes el Antipas. ¿Y saben quién fue Herodes? Yo me estaba estudiando el pasaje y dije, Herodes Antipas fue el que mandó a matar a Juan el Bautista y fue el que condenó a Jesús. Entonces miren, pero dice el pasaje que Manaén era ¿qué? Se había criado con Herodes. Qué interesante la historia, ¿verdad? Y entonces eso nos da luz también a nosotros, que Manaén en alguna manera había abierto su corazón a Cristo, y ya la iglesia de aquel momento estaba influenciando a gente en otros niveles de servidores del gobierno del Imperio Romano. Entonces, la iglesia no se quedaba, trabajaba en todas las esferas de la sociedad. La iglesia de aquel primer siglo, a pesar de que no tenían celulares, no teníamos tablet, no habían sillas, no habían templos, no habían pantallas, no había nada de lo que tenemos, no habían carros, no habían motos, todo era ¿qué? A puro pulmón. Entonces eso me dice a mí que sí había una pasión por hacer la obra de Dios. ¿Están de acuerdo o no? Había una pasión de impulsar el mensaje a los perdidos. Por eso dice pasión por los perdidos, hermanos. Entonces, el libro de Hechos eso nos está relatando. Ahora, ¿qué otro elemento interesante ustedes encuentran en el pasaje? Dice que ellos estaban orando. Y había otro elemento que estaban haciendo, ¿qué? Ayunando. ¿Quién le gusta ayunar? ¿A quién le gusta orar? Ahí se pone más difícil. Saben que los miércoles queremos retomar las células. Los miércoles estamos teniendo un tiempo de oración aquí en la iglesia, y todos los que no tienen un lugar donde orar en las células pueden venir aquí. Y aparte de eso hay otro plus, que la hermana Raquelita nos está dando un estudio muy bueno de Mateo. Si nosotros queremos que las cosas cambien,
tenemos que comenzar con oración. Pero hay otro elemento ahí famoso en el pasaje. Dice, habla de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, mis hermanos, no podemos hacer nada. ¿Qué dice el pasaje ahí? Vamos a ver ahí. Vamos a reforzar la lectura. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando la iglesia de aquel momento, la iglesia de Antioquía, ahí yo me imagino que era como era una iglesia que estaba en desarrollo, habían un montón de hermanos y hermanas que estaban ahí, pero el Espíritu Santo estaba apartando a Saulo, a Pablo, conocido, y a Bernabé, y los despidieron. ¿Para qué los despidieron? ¿Saben para qué los despidieron? Porque ellos iban a ir a recorrer, a anunciar las buenas nuevas, a predicar las buenas nuevas. Ahora, una de las cosas que uno menciona, dice, bueno, aquí no hablan de dinero, ¿verdad? No hablan cómo se iban a ir, quién los iba a financiar. Yo me imagino que todo eso la iglesia los acogió y los apoyó en aquellos días. Y solo oraron por ellos y fueron enviados otra vez por el Espíritu Santo. Y ahí dice el recorrido que navegaron a Chipre y a otros lugares. Entonces, era la gran tarea, el camino para buscar a los perdidos. Aquí es la historia del primer viaje misionero que se iba a desarrollar el apóstol Pablo, conocido ya, y que iba a ser el apóstol de los gentiles. Iba a anunciar las buenas nuevas fuera de aquel casco que estaba cerrado de los judíos, que eran sectarios. Se iban a trasladar hacia otros idiomas, otras culturas, iban a predicar el evangelio de las buenas nuevas. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que Bernabé, conocido ahí en los Hechos, que Simeón, Lucio de Cirene, era del norte de África y podría ser el mismo que menciona en los evangelios, el que le cargó la cruz a Jesús. Y Manaén, que estaba vinculado con Herodes, que en alguna manera se había criado junto a él. Y ya nosotros conocemos la historia del apóstol Pablo, quien había sido enviado y separado por el Espíritu Santo para ser el apóstol de los gentiles y entrar ahí en una comunidad. Ahora, ¿cómo le iría al apóstol Pablo? Cuando él en su vida anterior había perseguido a la iglesia, ahora se convertía en un defensor del evangelio. Vean la contradicción. Antes perseguía a los cristianos y estamos seguros que, no dice el pasaje, pero dice que Pablo estaba ahí cuando asesinaron y apedrearon a Esteban. A lo mejor Pablo tiró alguna piedra a Esteban. No sabemos, pero podía ser, porque dice la palabra que él estaba ahí. Ahora, la iglesia de Antioquía era una iglesia que estaba a la disposición de servir, como debe ser todas las iglesias evangélicas. Debemos estar en la disponibilidad de servir
en las áreas que Dios nos ha llamado. Y yo estoy seguro y lo reiteramos, que Dios lo ha traído a este lugar, a usted, hermano, amigo, hermana, para que usted haga la diferencia y que esos dones que Dios le ha puesto los ponga al servicio de Él, no al servicio de personas, sino al servicio de Él, y que a través de ese servicio hayan personas que sean edificadas, construidas. Por ejemplo, el ejemplo del campamento. Sí, es cierto, se hizo mucha inversión de tiempo, pero lo importante ahí es que vamos a anunciar las buenas nuevas. Yo he preguntado a muchos jóvenes, han dado, y dice, ¿qué tal el campamento? Fue lindo, fue maravilloso, ahí tuvimos un hermoso tiempo. Abrí mi corazón. Algunas, por supuesto, cosas que no les gustaron. Después les vamos a decir al equipo. Pero muy buenas. ¿Por qué? Porque la iglesia está para servir. Y ellos estaban ahí ministrando, pero enviaron. Y sobre todo el ejercicio espiritual que debemos hacer, y que también esta mañana en el discipulado nos compartían, la necesidad de orar. Orar, y si completamos la palabra orar, ¿cómo sería? Oración. Está compuesta en dos, ¿va? Orar y acción. Y si solo nos quedamos en orar y no accionamos, no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces, oración es orar y terminar la palabra acción. Oración. Entonces a veces solo oramos pero no accionamos, entonces no va a pasar nada. Entonces aquí la iglesia dice que este ejemplo, la primera, y esta se convierte, hermanos, para que nos quede de por vida en el estudio, esta es la primera agencia misionera que se fundó en este planeta Tierra, porque era la agencia que enviaba a salir fuera de las cuatro paredes de la ciudad de Antioquía para ir a otras culturas y predicar las buenas nuevas. Qué ejemplo más tremendo. Ahora, siempre que nosotros estamos plantando iglesias en diferentes lugares, algunos hermanos me dicen a mí, hermano, ¿y quién me va a pagar? ¿Y dónde voy a vivir? ¿Y quién me va a dar de comer? Son preocupaciones normales. Todos entendemos eso. Pero tenemos un Dios grande y fuerte. ¿Sí o no? Dios es grande y fuerte, y Él va a proveer, y siempre va a proveer, porque esta agencia no es mía, no es de los líderes, no es de las personas. ¿De quién es? Es de Dios. ¿Están de acuerdo? Si es de Dios, Él va a proveer. Ahora, algunos dicen, ¿verdad? Y yo creo que sí, tienen algunos hermanos razón. Y no, es que los pastores no trabajan, dice. Bueno, si ustedes conocen algunos de esos, pues está bien. Pero en la iglesia hay trabajo. Y estos hombres que mandaron, Bernabé y Pablo, eran gente ocupada. Dios no llama a haraganes. ¿Están de acuerdo o no? Los haraganes no funcionan en el reino de Dios. Dios llamó a gente ocupada. Pablo era un gran maestro, hablaba más de 10 idiomas y tenía su trabajo. Y lo mismo Bernabé, era un letrado, eran personas ocupadas. Entonces, en el reino de Dios, Dios no va a llamar a haraganes, Dios llama gente ocupada. Y ahí vemos este ejemplo, esta agencia misionera que estaba enviando a estos hombres, y era gente ocupada, pero ellos abrieron su corazón y estaban en la disposición de ir a anunciar las buenas nuevas. Esa se convirtió en la primera agencia misionera que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero recordemos siempre la importancia de orar, oración con acción y ayuno. Ahora, algunas veces el limitarnos de las comidas nos ayuda también a concentrarnos en la palabra de Dios.
y ocuparnos en lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. El Espíritu Santo no es emoción. Hay unos hermanos que dicen, démosle un grito de júbilo al Señor. Esos gritos al Señor ni cosquillas le hacen. El Señor lo que le gusta es que ofrendemos nuestra vida y que le digamos, sí Señor, aquí estoy, úsame como tú quieras. El mandato era crucial. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hermanos, Dios pide siempre los mejores hombres y mujeres para su servicio. Quizá ellos podían servir más en la iglesia local, pero Dios los estaba ya sacando de ese lugar y de repente la iglesia se vuelve un poco egoísta. Yo conozco iglesias, gracias a aquí no hay gente en la iglesia, pero conozco iglesias donde los hermanos dicen, no me saque este líder, no me lo lleve, porque me sirve mucho. Sí, nos hace falta ver a algunos hermanos y hermanas, pero Dios sabe cómo trabaja Él y ha sacado a otros hermanos. Y la iglesia de Antioquía no era egoísta, no tenía egoísmo, sino que sacó a esos dos hombres para la gran tarea. El llamado es de Dios y Dios nos equipa para poner a nuestros talentos en su empresa, la empresa de la iglesia de Él. Y como mencionamos en la clase del discipulado en la mañana, la iglesia del Nazareno es una iglesia misionera. Somos una iglesia misionera. Y eso, si alguien me dice, no es misionera, sí, somos una iglesia misionera, porque hoy por hoy la iglesia se sigue caminando y está en las aldeas, en los pueblos. Ayer en la convención que estábamos, llegó un pastor, una misión nueva que un pastor está plantando en Nicaragua, en Ocotal, Nicaragua, y estaba cumpliendo años. Oramos por él. Interesante, ¿va? Que la iglesia traspasa, como traspasó en aquellos días, barreras, culturas. La iglesia va a seguir, y si usted no quiere avanzar, pues no pasa nada, el Señor va a usar otras personas. Ayunaron y oraron y fueron enviados. Esta es el inicio de las misiones extranjeras. Qué lindo. Se cuenta este dato real, que dice que en Estados Unidos, cuando comenzó la obra, la agencia misionera, dice que estaban en una famosa oración en Massachusetts. Varios estudiantes estaban orando, pero fueron sorprendidos por una gran tormenta fuerte, huracanada, y ellos se abrigaron en un granero. Ahí fueron y buscaron en ese lugar a orar. Y en ese granero dice que escucharon la voz del Espíritu Santo para hacer algo más que lo que estaban haciendo en su lugar. Ellos, en el debate que tenían, pero empezaron a escuchar la voz de Dios y dijeron, hay muchas personas fuera de nuestro país que todavía no conocen a Jesús, que nunca han escuchado el Evangelio. Y esto los llevó a orar a estos estudiantes jóvenes, a orar por esas naciones donde no había penetrado el Evangelio. Y miren qué interesante, más tarde muchos de esos jóvenes que estuvieron ahí orando, escucharon la voz del Espíritu Santo y muchos salieron a las misiones, y la iglesia
fue caminando alrededor del mundo. Fueron los primeros misioneros y ahí nació la primera agencia misionera en Estados Unidos, que se convirtió en una agencia grande. Así como la iglesia de Antioquía envió esos misioneros producto del Espíritu Santo que estaban orando y ayunando, ahí el Señor va a tocar y hombres. Y los despidieron. Ahora, ¿cuántos de nosotros Dios nos está llamando? Usted dice, no, pero yo ya estoy muy grandote. No, no importa. Dios no ve ni edades ni color de persona. Dios lo que mira es nuestro deseo, nuestra actitud. Y Dios necesita hombres y mujeres, jóvenes, adultos, todos, para que nos metamos en esta obra que es de Él. Cuando el Señor nos llamó a nosotros, mi preocupación, cuando yo le dije al Señor, te voy a servir, Señor. Yo había tenido algunas crisis de muchas índoles, crisis diferentes, como todos los jóvenes pasamos por crisis, ¿verdad? Todos pasamos. Pero una de las preocupaciones era el futuro. Y uno en el futuro dice, ¿quién va a ser mi esposa? ¿Quién va a mantener a mis hijos? ¿Qué va a hacer de esto? ¿Y aquellas tensiones? ¿Dónde voy a vivir? ¿Y cómo voy a vivir? Bueno, pero yo dije, Señor, te voy a servir. Y me fui y se abrió la puerta para irme a la Universidad Nazarena y ahí estudié. Allá nació Belsi. Está Belsi. Después terminamos allá y nos dijeron, ¿qué acepta? ¿Acepta un pastorado? Sí, venía aquí a Honduras, sí. Voy a ir a San Pedro Sula para abrir la obra allá, a comenzar una iglesia del Nazareno en otra colonia, en la colonia El Roble. Ahí comenzamos. Hubieron muchos tropiezos, debilidades, problemas económicos, hubieron situaciones difíciles y allá nació Oseas. Oseas nació allá y Oseas cada 20 días se enfermaba de los bronquios, teníamos que llevarlo al médico, teníamos que buscar dinero para llevarlo al pediatra y allá se enfermó muchas veces Oseas. Y luego, después de estar allá, el Señor nos llamó a servir a la superintendencia. No sabía yo qué iba a hacer conmigo el Señor. Y aquí en este tiempo nació Jonathan. Jonathan ya nació con carro. Ya tenía un carro allá en San Pedro. Gracias. Tenía un carro, pero no era tan. Gracias. Pero y aquí nació Jonathan. Quiero decirles, hermanos, que los que me conocen, ya salimos del maíz picado. Ya ellos son hombres, mujeres, casados, con hijos y con sus profesiones. Y Dios no pasa nada. Aquí estoy. Y todavía el Señor nos quiere regalar otros kilómetros. Y saben que lo bonito, que cuando Pablo y Bernabé se encontraron al Simón, uno llamado tal Bar Jesús, que era un profeta falso. ¿Y qué sucedió? Y el apóstol Pablo le hace un señalamiento tan fuerte que lo deja, ¿qué? Lo deja ciego. Ahora, yo me preguntaba, ¿y por qué Pablo hizo eso? No, le dijo, va a ser por un poco de tiempo, después vas a recuperar tu vista, le dice. Después te vas a salvar, después te vamos a orar. ¿Pero por qué? Porque en aquellos días, mis hermanos, vean ustedes, en aquellos días tan complejos, el milagro, Dios usaba al apóstol Pablo para hacer milagros que en aquellos días no se conocían. Y era un milagro. Pero el milagro más grande fue en el versículo 12,
cuando ahí estaba aquel hombre procónsul. ¿Qué dice el 12? Vean lo que dice el versículo 12. Dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado en la doctrina del Señor. ¿Qué ejemplo más? Ahí vemos el respaldo de Dios sobre estos dos hombres que estaban compartiendo su fe. Entonces, ¿en qué nombre vamos a hacer la misión nosotros? No en el nombre de nosotros, en el nombre de Jesús. Él es el dueño de la gran obra de Él, porque Él murió en la cruz, como decían los muchachos ahí en su canto. Entonces, hermano, ¿cuál es el secreto para tener una pasión por los perdidos? Primero es que necesitamos esperar en Dios, como estaban los discípulos ahí. Segundo, tenemos que abrir bien los oídos, escuchar la voz de Dios. Y no solamente escuchar la voz de Dios, ir al camino. Y por último, alistar a los hombres que van a ir al cielo. Y hoy aquí, para cerrar este tiempo, tenemos a nuestro hermano Leonel y Karim. Ellos la vez pasada estuvieron aquí y oramos para que ellos fueran a ayudar. Pero hoy ya cambia el termómetro. Ya el hermano Leonel aceptó el pastorado en la iglesia del Nazareno de la Villa de San Antonio, con la hermana Karim. El Señor lo trajo aquí y no sabíamos para qué, pero al final es el que arregla las cosas. Y también trajo a Byron, y Byron ya día fue enviado. Necesitamos que se siga puliendo, ¿vale? Lo va a pulir más Leo y los pastores ayudándole para que sigan adelante. Pero aquí tenemos estos hermanos, y fueron como la iglesia. Y de aquí está el hermano Josías también, que está en Ajuterique, que salió. Y hay salido varios. El pastor Lenín salió de ahí. Allá está la iglesia. ¿Ah? También. Entonces ven, ahora, ¿cuántos de nosotros podemos decir y queremos hacer una invitación para que tal vez dice usted: yo no soy enviado, pero usted puede ser útil en la obra del Señor hoy? Pero tenemos que cambiar los resabios viejos que tenemos. Tenemos que empezar a trabajar juntos, porque esta obra no es de nosotros. Y a veces yo me imagino, y más adelante cuando leemos el pasaje vamos a encontrar que Bernabé tuvo una discusión con Pablo, pero eso no le impidió para que desarrollaran sus relaciones, y al final se compuso. Entonces, ¿cuántos en esta mañana podemos decir: heme aquí, Señor, yo estoy listo, perdóname, Señor, porque he puesto más mi preocupación en lo que no tengo, en mis necesidades, pero no pienso en que tú sigues obrando en tu obra? Esta es la obra del Señor. Entonces yo quiero invitar aquí a mi hermano Leonel, que pase con Karim. Ellos han sido enviados, y vamos a ponernos de pie. Y ahora los vamos a, como hermanos en la fe que son, ahora Leonel está aprendiendo, y Karim, a ser pastor, y ellos están aprendiendo. No es que se la van a saber todas, ¿verdad? Sino que están en el camino. Y uno cuando es pastor, y a veces dice: bueno, Karim no estaba preparada, dice, pero ella impulsó, y esta es la obra de Dios. Entonces queremos orar por ellos. Ya oramos por Byron, pero si quiere pasar Byron, oramos por él. Aprovechemos, yo creo que necesita oración también, ¿verdad? Para que oremos como la iglesia de Antioquía. Ahora, ¿quién va a salir más? ¿Quién dice: heme aquí, Señor,
yo quiero servir, quiero poner mis talentos en tu obra. No le tengamos miedo al Señor. Esta es la obra de Dios. ¿Y sabe qué? Dios está llamando profesionales, estudiantes a su obra. No le tengamos miedo, porque esta es la obra del Señor. Gracias a Dios porque Dios está llamando. ¿Quieren pasar? Si quieren pasar a orar, jóvenes, también queremos orar. Vamos a pedirles que den vuelta a ellos aquí. Vamos a orar. Y quiero que se arrodillen. Y quiero invitar a los líderes de la iglesia que vengan y oremos por ellos. Ya es la iglesia. Pasen sin temor. Oremos. Los que quieren orar por este matrimonio, esta pareja, estos líderes, tienen sus preocupaciones, sus necesidades, pero creemos que el Espíritu Santo los ha apartado para la obra del ministerio. Y los que están allá y que tienen temor, díganle al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y después vamos a invitar al grupo que pase. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta hora no estamos aquí por casualidad. Gracias porque este ejemplo maravilloso de que ellos han escuchado tu voz y fueron separados, apartados, así como en aquellos días la iglesia sigue marchando, la iglesia sigue caminando. Que van a haber problemas, sí van a haber problemas. Que van a haber discusiones, sí que van a haber discusiones. Que van a haber conflictos entre la comunidad, las personas, etcétera, etcétera. Pero tú has prometido, Señor, estar con ellos todos los días de su existencia. Gracias, Señor. Oramos para que en la comunidad de la Villa de San Antonio, ahí hayan niños, jóvenes, familias, y que a través de la enseñanza, la predicación de mis hermanos, y junto con mi hermano Byron también ahí en Santana, que usted les ponga la pasión, la energía para avanzar en esos lugares. Asimismo, Señor, ayúdanos a los que estamos allí en las sillas a también tener la pasión por aquellos que se están perdiendo y que hoy, si mueren, irán al infierno. Oh Señor, en esta hora celebramos hoy. Queremos a nuestros hermanos Leonel y Karim, ocupados, pero tú los has apartado ahora para aceptar el reto de ser pastores en ese lugar. Invístelos, Señor, de tu Espíritu Santo. Llénalos, capacítalos, entrénalos cada día. Dales la pasión por esos niños, por esos jóvenes. Permite que sus hijos, su familia también esté alrededor, acompañándolos en esta tarea maravillosa. Podemos hacer cosas grandes. Dios quiere usar a todos los que estamos aquí en este lugar. Solo necesitamos prepararnos. Gracias te damos, Señor, por la vida de Leonel y Karim. Gracias por la vida de Byron. Úsalos. Y te damos gracias por los que vas a llamar a seguir haciendo tu obra en este lugar. Para la gloria de tu nombre lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia de las colinas los envía. Amén.